nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por gracia sois salvos. Y vamos a estar predicando solo hasta el versículo número. Orar, Señor, rogamos la asistencia, la dirección y la guianza de tu Santo Espíritu. Ilumínanos para exponer y también para entender las verdades que tú has revelado en tu palabra. Danos tu consejo, tu sabiduría y tu dirección. Es importante y debemos de recordar que no vamos a poder entender Efesios capítulo 2 que en el capítulo 1 Pablo ha estado orando para que los efesios sean iluminados con el Espíritu Santo y puedan entender la grandeza del supereminente poder de Dios, como la tercera petición, además de la herencia de los santos, la herencia gloriosa y todo este asunto, pero específicamente del poder sobrenatural de Dios que operó en Cristo, porque como vimos en el capítulo 1, el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos y exaltándole es el mismo poder que ha operado en nosotros los creyentes, resucitándole espiritualmente y exaltándonos en la persona de Jesús, y a la espera de una resurrección plena, física también, cuando Cristo venga por segunda vez, y a una exaltación al entrar en el reino de los cielos. Entonces el poder que operó en Cristo es el mismo poder que operó en nosotros. El capítulo 2, verso 1 en adelante, va a hablar de cómo ese poder operó en nosotros. Y así como Pablo oraba para que los efesios entendieran esto y tuvieran conocimiento de ello y fueran afectados en su diario vivir, definitivamente nos hace ver que no podemos pasar por alto estas enseñanzas y que nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de tratar de entenderlas, de asimilarlas, porque es de vital importancia, porque esto nos permite ver la grandeza del poder de Dios manifestado en Cristo. Poder de Dios que se ilustra en la obra de gracia realizada para traer salvación y vida eterna para ti y para mí. Perdón, si me consigo un vasito con agua, por favor. Entonces, el apóstol Pablo en este pasaje nos lleva a contemplar una verdad que es esencial del Evangelio: quiénes éramos sin Cristo y qué ha hecho Dios por nosotros. Y esto no es para producir en ti y en mí un sentimiento de culpa, sino para exaltar el supereminente poder de Dios en Cristo en términos de la gracia. O sea, para que reconozcamos la obra de gracia, valoremos la obra de gracia y podamos ser afectados y movidos a vivir gracia, mi hermano, para la gloria de Dios, a consecuencia de la gracia mostrada para nosotros en la persona de Cristo. Este pasaje nos muestra que la salvación es una obra que nace del corazón mismo de Dios, que proviene de Dios, y que solo al entender nuestra miseria pasada nosotros podemos llegar a apreciar verdaderamente la grandeza de la misericordia y de la nueva vida y del amor que Dios ha tenido contigo y conmigo. Por eso Pablo, al escribir el capítulo 2, prácticamente está evocando el pasado de los creyentes, porque él quiere que los creyentes reflexionen en lo que eran antes de ser cristianos y lo que son ahora después que son cristianos, gracias a la obra de Jesucristo. Los está invitando a contrastar el pasado con el presente, reflexionar en ello, meditar en ello y las implicaciones que lleva para que el pueblo llegue a entender, como dice el capítulo 2, que somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, gracias
a la gracia y la misericordia de Dios manifestada en el amor de Cristo. Entonces, Dios salva por gracia al pecador, dándole nueva vida en Cristo para que viva para su gloria. El apóstol comienza este pasaje no exaltando al hombre, sino todo lo contrario, guiándole a reflexionar en la miseria espiritual, en la condición espiritual de muerte en la cual se encontraba antes de ser salvo. Y no entendemos la profundidad de nuestra miseria pasada, si no entendemos esto, jamás comprenderemos la grandeza de la salvación presente y la grandeza de la gracia de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo nos lleva a considerar tres dimensiones de nuestra condición: lo que éramos por naturaleza, lo que éramos en práctica y lo que éramos ante la persona de Dios. ¿Y qué éramos por naturaleza? Bueno, mira el verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Hermanos míos, la muerte, si usted recuerda un sermón anterior, dijimos que la muerte es el efecto de una causa y que la causa es el pecado. Y que el pecado produce ¿qué? La muerte. Y que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, os dio vida a vosotros, habla la realidad de la condición de muerte espiritual. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos, o sea, transgresión de la ley de Dios, resultado pecado. ¿Qué éramos por naturaleza? Pecadores. Tú y yo, cada uno de nosotros, sin excepción. Y a consecuencia de ello, estábamos en una condición de muerte espiritual. Pablo no dice que nosotros estábamos bien con Dios y éramos hijos de Dios, como muchos hoy en día creen, porque muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios. Pero por causa de este pecado estábamos separados de esa gloria de Dios, sin acceso por nosotros mismos a la gloria de Dios. Y a través de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección y del poder de Dios que operó en él, abrió el camino nuevo, vivo, que conduce ¿a quién? A Dios el Padre, provocando en los creyentes una transformación y un cambio radical en todo aquel que cree en Cristo. Amados hermanos, nosotros por naturaleza estábamos en pecados, estábamos debilitados, estábamos muertos espiritualmente. La muerte espiritual implica separación total de Dios. Estábamos separados de Dios. Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes estaban separados de Dios. Como mismo hoy te dice a ti y a mí, cuando tú no eras cristiano, estabas separados de Dios. ¿Y en qué se basa Pablo para decir esto? Bueno, probablemente él está teniendo en mente Isaías 59, versículo 2, donde la Biblia dice en el Antiguo Testamento, vuestras iniquidades, vuestros pecados, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Porque el pecado nos divide de Dios. El pecado no nos permite tener acceso a Dios. Y luego dice Isaías, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír, porque Dios no tiene comunión con quienes están en pecado. Además, el pecado también nos incapacitaba espiritualmente para buscar a Dios, para pensar en las cosas espirituales, etc. Dice Romanos 8, del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pues nadie en el pecado puede hacer tal cosa, pues el pecado es precisamente violación, transgresión de la ley de Dios. Entonces es imposible que un pecador pueda estar obedeciendo la ley, ni tampoco pueden, dice el versículo 7. Y acto seguido en el verso 8 de Romanos 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto está ilustrando tu realidad y mi realidad, la realidad de los efesios también, que cuando no teníamos a Cristo en el corazón, cuando no éramos salvos, tú y yo estábamos separados de Dios, tú y yo estábamos fuera del agrado de Dios, fuera de la aceptación divina. Además de ello, en tu vida y en mi vida había una ausencia de vida con respecto a Dios, porque eso es
la realidad de lo que éramos y es la realidad de todo inconverso. En Colosenses 2, versículo 13, la Biblia dice: vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Entonces, estábamos en una condición perdida. Aquí hay dos palabras interesantes: delitos y pecados. Para Tomás, en delitos, señala la caída, las transgresiones conscientes, y amartais, pecados, o amartiais, también puede ser leída, que apunta a errar al blanco. O sea que cada uno de nosotros estaba en un camino donde estábamos transgrediendo los mandamientos de Dios y dando fuera del blanco de aceptación ante Dios. O sea, no estábamos agradando a Dios. No estábamos agradando a Dios. Es decir, no solo cometíamos actos pecaminosos, sino que vivíamos en un estado continuo de pecado. Pecábamos. Dice Génesis capítulo 6, y vio Dios que los designios, el pensamiento del corazón del hombre, solo de continuo al mal. No había en nosotros, de hecho, un deseo inherente de buscar a Dios por nosotros mismos. Dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Y esto destruye toda idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, por completo. Y aclaro algo: cuando hablamos de la maldad, estamos hablando de transgresión de la ley de Dios. No significa esto que usted era todo lo peor que puede ser. ¿Entendido? Porque definitivamente, si usted se compara con Adolfo Hitler, ¿usted qué cosa es? Un santo, ¿verdad? Si se compara con Fidel Castro, es peor que Adolfo Hitler. Pero si usted se compara con otra persona, puede que usted sea más perverso que ese otro. O sea, el hombre no es todo lo perverso que puede ser en la extensión de la palabra, porque si Dios en su gracia universal no pusiera límite, fuéramos lo peor de lo peor. Pero resulta que tampoco eres todo lo bueno que deberías de ser como para ser aceptado a Dios por tus méritos. Entonces, definitivamente, en un punto o en el otro, lo cierto es que no agradábamos a Dios porque estábamos caminando en algún punto o en el otro fuera de su ley, transgrediendo su ley, fuera de su voluntad, errando al blanco. Y es en ese camino donde Dios interviene. Entonces, mi querido hermano, nadie puede cooperar con Dios en una condición como esta, y la salvación entonces es un gesto de gracia divino para con nosotros. Fue el favor inmerecido de Dios mostrado para salvación. El creyente debe vivir y sabiendo que somos el resultado de la gracia plena de Dios. Por eso el verso 5 y luego el versículo número 8 va a decir: por la gracia sois salvos. Es interesante, y dicho sea de paso, nuestra Biblia Reina Valera dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en griego la frase Él os dio vida no aparece. Tal parece ser que en alguna copia alguien la añadió. Ahora, eso no altera el significado del versículo, porque es la misma frase que encontramos en el versículo 5. O sea que originalmente en griego este texto dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, Él os dio vida a vosotros. Entonces, a donde quiero llegar es este punto, que la vida eterna, la salvación, comienza con la persona de Dios. Que el objeto de receptor de esta obra de gracia somos los seres humanos pecadores perdidos como tú y como yo. En un gesto de misericordia y amor, como vamos a ver en el sermón que viene, la semana que viene. Y digo de gracia porque ninguno lo merecíamos, porque por justicia divina lo que merecíamos era
la condenación. Pablo no se detiene solo en la condición interna del hombre y pasa también a describir cómo se manifestaba en su mente en la vida diaria. Y la realidad es que en nuestra condición pasada andábamos no conforme a Dios. Ya dijimos que andábamos errando al blanco. Entonces, ¿cómo andábamos? Ya vimos cómo estábamos. En pecado, muertos, transgrediendo la ley de Dios. Y ahora, ¿cuál era la condición pasada en la que andábamos? Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, ¿y qué dice? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, y dice, en los deseos de nuestra carne. Entonces, aquí hay tres elementos interesantes. ¿Cómo andábamos nosotros? Andábamos en el mundo, andábamos conforme a los deseos del diablo y andábamos en una condición de desobediencia guiado por nuestro yo. Definitivamente todo lo que choca con respecto a Dios. Porque Dios aborrece al mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Por tanto, no puedo andar según mi concupiscencia y según mi carne. Y por otro lado, muchísimo menos andar con el adversario de Dios y pretender estar bien con Dios también. A eso se refiere la Biblia cuando dice no puedes servir a Dios y a los demonios, o amas a uno y aborreces al otro. Y más cuando nosotros sabemos que el primero mandamiento de todos en la ley de Dios exige una entrega, una adoración, una fe absoluta en el único Dios vivo y verdadero. Entonces, veamos con cuidado ahora esto, en los cuales anduvimos, y mire esto, en otro tiempo. ¿Por qué dice en otro tiempo? Porque los que son de Cristo, los que aman a Cristo, ya no andan de esta manera. Fíjese, hay la tentación y la vulnerabilidad en ti y en mí a consecuencia de los pecados remanentes para ser seducidos y atraídos a vivir de nuevo de esa manera. Y de hecho, podemos caer en vivir de esta manera, porque el que cree estar firme vele que no caiga. Y verdaderos creyentes pueden terminar siendo arrastrados por el mundo. Verdaderos creyentes pueden terminar incluso siendo manipulados, no poseídos, tal cosa no existe, pero sí pueden ser manipulados por el diablo y pueden caer en la desobediencia producto de su deseo carnal. Por eso se manda a dar muerte a todo esto en nuestra vida y a batallar contra esto que los teólogos denominan los enemigos espirituales del alma, el mundo, el diablo y la carne. Entonces, Pablo quiere que los creyentes piensen en estas cosas porque son vulnerables a estas cosas todavía, porque de ahí fueron rescatados, por tanto ya no pertenecen ahí, Dios sabe que no pertenecen ahí, y fueron hechos criaturas de Dios para que anden en las buenas obras de Dios, como dice el verso 10, y no para que anden ya de esta manera. Y los creyentes necesitan aprender esto, asimilar esto, y por eso Pablo ora por estas cosas, de la misma manera que tú y yo necesitamos aprenderlo, asimilarlo para no vivir de esta manera. Entonces, dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo primeramente, que dice, la corriente de este mundo. Una palabra interesante, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo aquí no es la creación, no es el planeta Tierra. No me venga con el cuento de la Tierra plana, por favor. Estoy de eso hasta aquí. Y si usted quiere la Tierra plana, bueno, su asunto, gloria a Dios. Ten cuidado, no se caiga al final. El mundo, no, oye, eso está de moda ahora. Yo he visto creyentes peleándose que si la Tierra es plana o la Tierra es redonda. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué importancia tiene eso para la vida espiritual? Eso es perder tiempo por gusto. Si es plana, yo me voy con Cristo, y si es redonda, también me voy igual. No, alguien vino a preguntarme hace poco de eso. ¿Tú te crees que es plano o es redonda? No me interesa, como si es triangular, es creación de Dios y yo alabo a mi Dios. Entonces, vamos aquí. Dice que el mundo aquí no es la creación, sino el sistema organizado
en oposición a Dios. Vamos un momento a 1 de Juan 2:15, por favor. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. O sea que cuando habla del mundo, habla al sistema mundano que definitivamente opera contrario a Dios. Y hermano, yo creo que esto no hay que indagar mucho, porque si vemos a nuestro alrededor, basta con mirar cómo el mundo se está manejando. Y es fácil darse cuenta que es como si hubieran cogido la Biblia y decidieran intencionalmente enseñar todo lo contrario. ¿Me explico? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no creó nada porque Dios no existe. El mundo existe porque un Big Bang o un... ¿sabe Dios qué? La Virgen concebirá. Una mujer virgen no puede concebir por aquí, por acá, por allá. Y el tercer día resucitó. No resucitó. Creyeron que estaba resucitado, estaba desmayado. Y así a cada cosa es. Varón y hembra lo hizo. No, pero también puede ser varón, y hembra, y cucaracha y lagartija, y sabe Dios qué. Esa es la corriente de este mundo. Y esto dice la Biblia. Y es lo que Pablo quiere acentuar en los Efesios, es lo que Dios quiere acentuar en tu vida y en mi vida, porque Él quiere que usted y yo reflexionemos de dónde fuimos sacados y por ende llegar a la conclusión de ya no pertenecemos ahí. Y por tanto debemos de batallar con el pecado remanente para no ser seducido y arrastrado a vivir así y a caer ahí, a ese sistema del mundo. Primero de Juan capítulo 2, versos 15 y 16 dice: no ames al mundo. Y eso es un mandamiento. El creyente no debe ¿qué? Amar al mundo. Fuiste sacado de ahí, ¿para qué quieres regresar ahí? Si ahí no había nada bueno, ahí había muerte, ahí había errar al blanco, ahí había transgresión de la ley de Dios. No ames tampoco las cosas que están en el mundo. Y ahora hay aquí un paréntesis. Si alguno ama al mundo, o sea, si alguien dice yo soy cristiano y sigue amando el mundo, en el sentido de que ama más al mundo de lo que ama a Dios, y esto es importante tenerlo en cuenta, uno evidentemente se siente atraído por ciertas cosas del mundo y uno como cristiano batalla contra ellas, y hay veces que el mundo nos arrastra así, pero si Dios ve que hay dolor en ti y en tu alma hay una batalla espiritual contra lo mundano, es muy distinto a sentir complacencia con andar con respecto al mundo y sin que te importe. Y la Biblia lo que dice aquí es lo siguiente, y es muy claro: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y mire esto, porque estas tres cosas que va a decir aquí son las tres mismas cosas que vemos en Efesios. Y dice: los deseos de la carne, que es el yo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice con claridad este apóstol que estas cosas no provienen del Padre, no provienen de Dios, provienen ¿de dónde? Del mundo. ¿Y por qué no vale la pena amar al mundo? Uno, porque yo prefiero el amor del Padre. Y dos, porque al final el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, como quiera que sea, es más conveniente amar a Dios y aborrecer el mundo, porque de ahí Dios a los salvos, a los creyentes, nos ha ¿qué? Sacado. Y nos sacó por el supereminente poder y grandeza de Dios, como un acto de misericordia manifestado en amor, operando en ti y en mí el milagro de la conversión. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy más que convencido que se requirió de un milagro para sacarte de donde tú estabas. Estoy más que convencido de ello. Más que convencido. Si el Espíritu Santo no te hubiera convencido de juicio, justicia y pecado, usted nunca se hubiera convencido por sí mismo.
Si la palabra de Dios no te hubiera apuntado a Cristo como Señor y Salvador y te hubiera revelado tu condición pecadora, convenciéndote de tu maldad, usted nunca hubiera decidido por Cristo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros reflexionemos, para que en todo digamos: bendito seas, oh Señor, porque tú me has salvado por gracia. Bendito seas tú, oh Señor, porque en tu gracia hiciste todo esto por mí. Volviendo a Efesios, mis queridos hermanos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos el hombre no regenerado fluye con la corriente, no lucha contra ella, pero los salvos luchan. Los verdaderos salvos puede que a veces la corriente los arrastre, no digo que no, porque ocurre, pero al final los que son de Dios, de alguna manera río abajo, logran llegar a la orilla y empiezan a subir nuevamente a la búsqueda del Padre. A la búsqueda del Padre, y eso es maravilloso. Ahora fíjese, esto nos hace pensar en algo. Fuimos criaturas de Dios por gracia para que andemos en las buenas obras de Dios. ¿Es fácil a veces nadar contra corriente? No, no es fácil. Es difícil, a veces cuesta. A veces es doloroso, pero tampoco es imposible, porque ninguno de los mandamientos de Dios son gravosos. Y además la carga de Dios y el yugo de Cristo es ligero, dice el Señor. Y con su ayuda y su asistencia es posible. Por ello es elemental que usted y yo edifiquemos nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos. ¿Y qué dice la Biblia? Que si tú, como hombre inteligente, edificas sobre Cristo la roca, va a venir la lluvia, va a venir el río, el viento, va a golpear con ímpetu, pero tu casa, ¿qué? Permanecerá. Ah, porque tú eres maravilloso. No, porque tienes un fundamento sólido, que es Cristo Jesús, el cual, al obrar en tu vida con el mismo poder de Dios que levantó a Cristo y le exaltó, te va a levantar a ti, te va a exaltar también a ti. Y eso es lo que Pablo quiere que los creyentes tengan presente. O sea, Dios te salvó por gracia, Dios te sostiene por gracia, Dios va a estar obrando todo el tiempo por gracia en tu vida. Dice el versículo 2, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, en armonía siguiendo la enseñanza del espíritu de la guianza al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. O sea, tú andabas conforme al diablo. Esto está muy fuerte. Pastor, usted me estaba diciendo a mí que cuando yo no era creyente el diablo me gobernaba. Sí, te estoy diciendo eso. Y no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra de Dios. Y si tú no eres un creyente de Jesucristo todavía, te lo tengo que decir. Tú estás siendo gobernado por Satanás y necesitas inmediatamente arrepentirte de tus pecados, correr a los pies de Cristo, creer en Él como Señor y Salvador, para que puedas ser adoptado como hijo de Dios y arrancado de las manos de Satanás. Entonces, Pablo quiere que los efesios reflexionen en esto. Por la gracia de Dios fuiste sacado del mundo. Por la gracia de Dios fuiste arrancado de las manos de Satanás. Ahora, aquí hay otras verdades implícitas. Ya no le perteneces a Satanás. Ahora le perteneces ¿a quién? Al Padre, que a través de su poder operado, de la misma manera que operó en Cristo, te rescató y te hizo su hijo y te adoptó. Y ese es el mismo poder que está a tu disposición, que haciéndote de Él te va a permitir vivir de victoria en victoria para la gloria de Dios Padre, como criatura de Dios, para que andes en las obras que Él preparó de antemano, para que tú camines en cada una de ellas, como va a decir después el versículo número 10. Y nos invita a una reflexión continua de la gracia de Dios, del favor inmerecido. Y al mismo tiempo ensalza todo lo que Dios en Cristo ha hecho por ti y por mí. Y nos humilla en nuestra soberbia y además nos permite convertirnos en auténticos adoradores. Porque, amado hermano, cuando yo medito en todo lo que Dios ha hecho, en su poder extraordinario a través de Jesucristo, al liberarme del mundo y del diablo, no puedo hacer otra cosa que alabar el nombre de Dios.
Satanás es presentado como un gobernante real en el sistema de este mundo caído, hermanos. Vamos a Juan 12:31, por favor. Juan capítulo 12:31. Y comprobemos esto que estoy diciendo. Dice ahí nuestra Biblia, Juan 12:31. ¿Está hablando de qué? De Satanás. De Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. El pecador no es neutral. No existe un ser humano que pueda decir, yo vivo fuera del dominio de Dios y fuera del dominio del diablo. Tal cosa no existe. O estás bajo el dominio de Dios o estás bajo el dominio de Satanás. Pero pastor, yo no soy satanista. Yo no estoy diciendo que eres satanista. Estoy diciendo que estás bajo el gobierno, la influencia de Satanás. Lo quieras o no. Por eso, cuando habla de nuestra salvación, dice que fuimos comprados, arrancados de las manos de Satanás y hecho nueva criatura y nueva posesión, pertenencia de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que los efesios asimilen, es lo que Dios quiere que tú y yo asimilemos. Fuimos sacados del mundo, fuimos sacados de la influencia de Satanás, de su autoridad, de su señorío, para ser puestos en el orden de Dios. Por eso ahora debemos de buscar ¿qué cosa? Vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo. Llenura del Espíritu significa controlado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, sed controlados por el Espíritu del Señor nuestro Dios. Y es una responsabilidad tuya y mía buscar, perseguir, anhelar tal llenura. Entonces, fíjese, hemos sido rescatados del mundo, hemos sido rescatados del diablo. Y además de ello, dice también el versículo 2, que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el mismo que está en los no incrédulos todavía. Y dice ahí, hijos de desobediencia. Por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de la desobediencia. Hay un dicho que dice, hijo de gato, ¿qué hace el ratón? Hijo de desobediencia, ¿qué hace? Desobedece. Hijo de Dios, ¿qué hace? Busca santidad, busca vivir en obediencia, porque llega a entender que sobre todas las cosas, incluso más que la adoración, Dios prefiere la obediencia de su pueblo. En esto sabréis que sois mis discípulos, que ustedes me aman si hacen todo lo que yo os mando, obediencia. Que hay remanente de pecado en nosotros que a veces nos arrastra a la desobediencia, es cierto, pero también hay un Espíritu Santo que intercede, que te ayuda, que te apoya y que pone en ti un deseo profundo por ser obediente. Entonces, pero lo que sí está claro es que Dios nos sacó de ese espíritu de desobediencia y al poner el Espíritu Santo en ti y en mí, pone en nosotros un deseo profundo por lo santo, por lo agradable a Dios. Y dice la Biblia que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque se espera que el creyente ya no viva en este tiempo bajo el mundo, el diablo y la desobediencia, haciendo la voluntad de la carne, el yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por mí. Es lo mismo que andar en obediencia. Ya no vivo conforme a mi pensamiento y a mi criterio, sino conforme al pensamiento y al criterio de Dios. Presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que agrada ¿a quién? A Dios. Renunciando a lo inmundo, a lo impío, para optar y andar en lo que agrada a Dios, en obediencia a Jesucristo, por amor a Jesucristo, para la gloria de Jesucristo. El jueves estábamos en el estudio y estábamos diciendo que la motivación para el abandono del pecado no puede ser el evitar consecuencias.
¿Que el pecado trae consecuencias? Sí, pero ¿por qué no puede ser evitar consecuencias? Porque si usted busca vivir en santidad para evitar consecuencias, usted sigue siendo el mismo egocéntrico y egoísta de siempre, porque usted está pensando en usted y en usted y no en agradar a Dios. La razón principal para evitar el pecado, ¿cuál es? Honrar a Jesucristo. Que con la honra a Jesucristo y la obediencia a Cristo me evito las consecuencias del pecado, y eso es otra cosa también, y gloria a Dios por ello, es una de las bendiciones de buscar honrar a Cristo. Entonces, mi querido, en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nuestra carne quería, dice la voluntad de la carne, los pensamientos nuestros. Quiere decir que si Pablo dice, en otro tiempo vivíamos haciendo la voluntad de la carne, quiere decir que ya no vivo conforme a esa voluntad de mi carne. Ahora vivo conforme a la voluntad de Dios. El creyente debe vivir conforme a la voluntad de Dios. El creyente ya no debe vivir para hacer sus deseos, sino los deseos de Dios. No para su gloria, sino la de Dios. Pero usted solo va a poder vivir así si usted ha asimilado que por el poder supereminente y grande de Dios que levantó a Cristo de los muertos y le exaltó, es posible por medio de la gracia haber sido rescatado del mundo del diablo y de un espíritu de desobediencia para poder andar ahora según el consejo de Dios, como hijo de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay tres cosas más. El hombre natural no es independiente. El hombre natural, cuando digo natural, el no creyente, está esclavizado. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto refuta la idea moderna de autonomía moral. Yo soy moralmente correcto, por tanto yo no soy malo, yo soy bueno, yo no necesito a Dios, yo no le he hecho daño a nadie. Yo puedo entender todo eso y es maravilloso que tú seas así, pero para que eso pueda contar como justicia en tu favor, tendría que ser tu justicia y tu moral perfecta a semejanza de la de Cristo. Y en el mundo no hay nadie perfecto. Primera de Juan dice, el que diga que no ha cometido pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, la moralidad y el moralismo no sirve absolutamente de nada. Por eso nosotros nos pronunciamos en contra de la predicación moralista también. Uno de los grandes problemas que existe en el fundamentalismo cristiano, hablo de los presbiterianos fundamentalistas, los bautistas fundamentalistas, es el hecho de un moralismo a veces insano. Tú eres piadoso, eres santo si vienes al templo con traje negro, camisa blanca, corbata, si la mujer viene con la falda hasta los tobillos, un manga 3/4, si no usas arete o pintura o pelo largo, o si cantamos solo con cierto estilo de música, y si no aplaudimos, y si no comes esto, aquello, lo otro, o si comes esto, aquello, lo otro, no eres salvo o no eres buen cristiano, que si guardas el sábado, que si no guardas el sábado eres del anticristo, y todas estas estupideces que no dejan de ser moralismo exterior, que lo que fomenta es un fanatismo, un legalismo insano y que no es bíblico. Aclaro, ¿significa eso ser liberal? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hermanos míos, esto refuta la idea moderna de autonomía moral. El creyente debe reconocer que fue rescatado de un sistema completo de esclavitud espiritual. Pero aún más profundo que la influencia externa, Pablo desciende al núcleo del problema, que es la corrupción interna del corazón. En nuestra condición pasada vivíamos dominados por la carne y nuestro deseo interno, entre los cuales también todos nosotros, verso 3, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y cuáles son los deseos de esa carne? Bueno, los deseos de la carne pueden ser
identificado en los frutos que produce la carne. Y Gálatas 5 del 19 al 21, y pase lista en su vida pasada y observe si esto estaba en ti para que veas que sí estaban muchas de estas cosas. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades. ¿Verdad que usted era puro amor con todo el mundo? Usted nunca se enemistó con nadie, ¿verdad? Wow, ustedes son los máximos, de aquí para el cielo. Pleitos, ¿verdad que usted nunca se ha peleado con nadie? Hermano, si siendo cristiano a veces nos peleamos, imagínense usted si es cristiano. Celos. ¿Cuánta gente celosa usted conoce? En lo profesional, en lo espiritual, en lo matrimonial. Sí, porque a veces nosotros pensamos que ser malo es matar, robar, pero hay otros males. Iras, ahí tengo esta parte. ¿Cuántos de ustedes no eran un fósforo vivo? La madre le faltaba la chispa para que ustedes ¿qué? Prendiera, y algunos todavía tenemos este problema. No me peguen mucho fuego porque contiendas, disensiones. Yo no estoy diciendo que éramos todo esto juntos como un cóctel, no. Puede que tú tenías 2, 3, 4, pero uno, al menos uno, usted lo tenía. Herejías. ¿Cuántas herejías no teníamos? A ver cuántos son los cubanos aquí, levanta la mano. ¿Qué pasaba cuando el niño bebé tenía hipo? Coge un hilo, haz la cruz, mójalo y ponlo en la frente. Se le quita el hipo. Mentira, no se le quita nada. Superstición. Y en la piedra roja y negra y blanca, qué sé yo, cómo era la cosa. ¿Verdad que sí, Y costumbres de tintes religiosos que daban al traste con lo que Dios... Envidias, homicidios. Y este homicidio no es necesariamente privar a alguien de la vida. Cuando nosotros desmoralizamos a alguien por completo, que le cerramos todas las puertas, ¿no es eso matar moralmente a una persona también? Borrachera. A ver, levanten las manos los ex borrachos. Mira, ahí tenemos uno. ¿Y los borrachos? Levanten la mano. Y voy a pensar. Orgías. Y la lista es interminable. Por eso Pablo tiene que decir cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Pero en Efesios, ¿qué dice Pablo? Estos eran algunos de ustedes. De ahí los sacó Dios. Hermano, ¿cuánta gente no conocemos que vivían esclavizados del alcohol y hasta que Cristo no cambió su vida no fueron libres, por poner un ejemplo? Y esclavizados del pecado que sea. Los deseos de la carne son esos impulsos desordenados, esas inclinaciones pecaminosas. La voluntad de la carne, no solo deseábamos el pecado, sino que elegíamos activamente eso. Mi carne me lo pide. Y hasta algunos por ahí lo cantan, dale a tu cuerpo alegría, cosa buena. ¿Y por qué puede que Pablo esté diciendo esto? Porque en el tiempo de Pablo había un grupo, habían dos grupos, estaban los epicúreos y los estoicos, que eran grupos filosóficos que enseñaban que la verdadera vida venía a consecuencia de darle todo el placer carnal que el cuerpo pedía. ¿Sí? Esto ataca eso, que es lo mismo que empezó a ocurrir en nuestro país, aquí, a partir de los años 60, con el movimiento de los hippies, el libre amor. La sexualización de nuestro mundo, ¿qué cosa es? Es esto mismo. Ese deseo desenfrenado es la voluntad de la carne, elegir. ¿Ustedes quieren cosas más locas que los terian esto? Y ya eso como que pasó, duró poco, ¿verdad? Ya no veo tantos anormales como eso. Que me percibo como animal. Chicos, nadie se percibirá como un cheque frío, abierto y me dio todo su dinero. ¿Verdad que sí? Usted
Ustedes quieren cosas más locas que esta. Pero al final, ¿qué cosa es? ¿Los deseos de qué? Esa voluntad desbordante. La voluntad de los pensamientos. La mente también está corrompida. Es que hay una realidad. Cuando Dios cambia, el hombre cambia a Dios por las criaturas en idolatría. Eso es lo que pasa. Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Efesios 4:18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. No me extraña, en el capítulo 1 había comenzado: oro para que Dios les dé entendimiento, sabiduría, iluminación, para que puedan entender cuál fue el poder supereminente de Dios en Cristo, que le levantó de los muertos y le resucitó, porque ese mismo poder es el que obra en ustedes. Es ese mismo poder que le sacó de la muerte, es ese mismo poder que le ha librado de la potestad del diablo, del mundo, y es el que le puede liberar a usted de los pensamientos carnales de su alma y de su corazón, de tal manera de que ya tú no vivas para ti, ni para el mundo, ni para el diablo, sino solo para la gloria de Dios. Es muy suave, me da un infarto, ya me he operado. Eso es inevitable. Entonces, definitivamente, mis queridos hermanos, esto nos lleva al último punto, que en nuestra condición pasada éramos por naturaleza hijos de ira. Mira el verso 3 al final: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No los demás en la iglesia, los demás que están en el mundo. Eso significa que no solo éramos culpables de actos, sino naturaleza, y estábamos bajo la justa ira de Dios. Juan 3:36, Jesús había dicho: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y la ira de Dios qué es? La condenación en el infierno. Hijo de ira indica destino y condición legal. Éramos objeto legítimo del juicio divino, y Pablo añade lo mismo que los demás. No hay excepción, judíos ni gentiles, religiosos ni irreligiosos. Todos estábamos bajo condenación, como dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la ira de Dios no es caprichosa, es justa, es santa y es necesaria. Esto magnifica la gracia, porque si estábamos así y ahora no lo estamos por la obra de Dios, a causa del poder, la misericordia y el amor de Dios de forma redentora y por gracia, entonces bendito sea el nombre de Dios, porque Dios no salva inocentes, Dios salva culpables, porque tú y yo lo que éramos era, ¿qué cosa? Culpables. El creyente debe vivir en Cristo y debe vivir sabiendo que fue librado de la ira venidera, y por tanto debe vivir en una gratitud permanente para con su Dios. Primera Tesalonicenses, y termino, 1:10 dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, hermano, es donde la escena parece completamente desesperada, y es completamente desesperado para los no redimidos. Pero para ti y para mí, esa escena debe de evocar en ti y en mí un deseo de meditación profunda que desemboque en alabanza, en adoración, en gratitud, en un compromiso de obediencia y servicio a Dios, porque estando muertos nos dio vida, porque estando esclavos del pecado nos hizo libres, porque estando bajo el dominio de la potestad del príncipe de este mundo y del mundo
desató esas cadenas y nos hizo propiedad de Dios e hijos de Dios. Porque deshizo los deseos de nuestra carne y puso en ti y en mí el deseo de vivir solo para Dios. No nos extraña que en el capítulo 2, verso 10 termine diciendo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor le bendiga.